¿Ya sabe la de Happy Birthday? Pues sí, sí. Llegó tu momento de triunfar, Patricia. Bájate para que averigues. ¡Miren a quién me encontré! ¿Y? No, güey. ¿De casualidad será posible que Betty pueda salir con nosotras a bailar un ratito? Que es muy tarde para que una señorita ande fuera de su casa. 2 canciones y se la traemos de volada. Está bien, otorgo mi consentimiento. Ellos nos atacaron y nosotras nos defendimos. Esta loca salvaje nos atacó. Mire. Vamos a la estación a aclarar todo lo ocurrido. Sí, vamos a la estación y los mete presos. Tiene derecho a permanecer callada. ¿Callada de qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Señorita, por favor. ¡Marcela! ¿Qué estás haciendo? Así, Betty, que comience tu gran no. Ya no quiero. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Solo ya no quiero estar contigo. ¿Cómo? Yo pensé que estabas contenta en estar aquí conmigo. Sí, pero me equivoqué. Ya me quiero ir. Pues tranquila. No puedo hablar, no. Bueno, ya, tranquila. Ya. Yo pensé que tú querías venir aquí conmigo. Tú estabas contenta. Sí, pero no, me equivoqué. Perdón, Betty, no te preocupes. Ya mejor me voy en un taxi, señor Armando. ¿Cómo? ¿Me vas a hablar de usted otra vez? Betty soy yo, Armando. No voy a hacer nada que tú no quieras. ¿Ok? Tranquila. Vístete y yo te llevo a tu casa. ¿Llamo a la policía? Sí, llámales. Me va a encantar ver la cara de esos cuando les digas que tu amante te vino a poner a vivir en la casa de su esposa con sus hijos. Llámales. Quiero ver a quién le van a dar la razón. ¡Llámales! ¡Ay! No, cucarachito, no le llames a nadie. Tranquila. Bueno, pero te está amenazando, cucaracho. ¿Sabe qué? Si fuera un poquito más inteligente, se iría de esta casa y nos dejaría tranquilos. ¡Ay! ¿Y tú qué dijiste? Esa estúpida ya se largó. Fíjate que no, porque todo lo que ves en esta casa, todo lo que hay en esta casa, todo, menos tú, es mío. A esta posilga humana sí te la regalo. ¡Llévatelo! No, usted está muy mal de la cabeza. ¿Sabe qué? Debería ir a un psiquiatra. Hasta sus hijos se dan cuenta de lo mal que está. ¿Sabe? Se sienten mejor conmigo que con usted. ¡Con mis hijas no te metas! Con ellos no, infeliz. Con ellos, nada. ¡Sofía! ¡Tranquilízate, por favor! ¿Qué? ¡Tranquilízate, por favor! ¡Es de mi mamá! ¡No te regaló mi mamá! Nunca me gustó. ¿Y sabes qué? Tampoco me gustó el regalo de la tía Hortensia. Mira lo que hago con su gatito favorito. ¡Amiga! ¡Es una broma! ¡Mira lo que hiciste, esta loca! Perdón. No pasa nada. Todo está bien, ¿ok? Todo está bien, ¿me creen? Todo bien, ¿sí? A ver, vámonos. Vamos, suban. ¿Estás bien? ¿Por qué no me contestas? ¿Dónde está? No puede estar durmiendo. Bombón, ¿a quién le hablas a estas horas de la madrugada? Seguro el Charlie ese, ¿no? ¿Quién es ese tipo? Es el amante de Sofía, mi amor. ¿Qué amante? ¿De qué susto? ¿En qué habla? Ay, qué chisme tan bueno. Yo sabía que lo iba a descubrir y me encanta. ¿Sabes qué, bomboncito? Ay, eso deberían de ser todas las mujeres engañadas. Ponerles el cuerno al marido con su mejor amigo. Condenadota. Con razón, bien contentota. Con el vestido rojo. Ay, de tanga, mi amor. Se cambió de calzones. Bomboncito, ¿te sientes bien? Sí. ¿No quieres que te prepare
Unos chilaquiles, unas tortas ahogadas, unos hotcakes, ¿Sabes lo que qué? tú quieras. Chilaquiles, mi amor, sí, pero de los tuyos, ¿sabes? Y nosotros tenemos un asunto pendiente. Sí, sí. Es ya que descubrí este misterio. Tengo el tiempo y el cuerpo para ti. Que empieza el 4 de julio, mi amor. ¿Eh? Agárrate que vas a ver fueguitos artificiales. Véngase, pues. Ay, Enrique. Betty. Perdón, me gustaría que me expliques. No puedo. No puedo. No pude, solo no sé. ¿Hice algo mal? ¿Te ofendí? No, es que no es usted, señor Armando. Soy yo. Discúlpeme. Mamá, ¿por qué vinimos a tu cuarto? Tú nunca nos dejas dormir acá. Pero hoy quiero que nos dormamos juntos los tres, ¿se puede? ¿Estás asustada? Sí. Por eso necesito que estemos abrazados toda la noche. Pero, ¿por qué rompiste todas esas cosas? ¿Estás enojada con papi y con mami Jenny? No la llames así. Tú nada más tienes una mamá y esa soy yo. Es ella que nos obliga a decirle así. Are you angry with me now too? No, mi amor. No. De ninguna manera. Yo no estoy enojada con ustedes. Ustedes me hacen a mí muy feliz. Ustedes son la única razón que yo tengo para luchar y para no rendirme. ¿Luchar? Like in a war? Digamos que ellos son como unos monstruos malos que nos atacan. Y ustedes y yo somos como los buenos. Y obviamente pues ustedes me van a apoyar a mí, ¿verdad? Sí. Les quiero dar una disculpa. Yo sé que a veces he estado así como gruñona y luego como que se me mete agua a los ojos porque eso es lo que pasa. Pero yo quiero asegurarles que no tiene que ver nada con ustedes. Que soy la mamá más feliz del mundo porque ustedes estén conmigo y que con ustedes todo está bien, ¿ok? Es con papi y con Jenny, ¿verdad? No me gusta verte así, ma, ni a Jonathan tampoco. Te veías muy loca rompiendo todo. Loca, así como en las películas. Sí, Muy loca. muy. Bueno, es que hay unas cosas de la casa que ya no me gustan y que las vamos a cambiar de decoración y por eso la rompí. Pero todo bien, ¿ok? ¿Por qué no jugamos a la casita del bosque? Bueno. ¿Sí? 1, 2 y 3. ¡Hazte para allá! Hija, te oí entrar. Ajá. Qué temprano. Yo pensé que te ibas a quedar más tiempo. No, es que como mi papá estaba preocupado, pues mejor me regresé. Ay, hija, no le hagas caso a tu papá. Él se quedó atrás como 5 siglos. ¿Qué tienes, mi amor? ¿Estás triste? No. Es que por lo de mi cumpleaños como que me dio nostalgia o algo. Pero todo bien, no te preocupes. ¿Estás segura que no quieres platicar? No. Estoy bien. Mamá. Ay, ¿me cierras la puerta, por favor? Amorosito, ¿qué hago con este dolor? ¿Qué hago?
Armando, Marcela, ¿no sabía que estabas aquí? ¿está mal? ¿Te molesta? No, pero no me lo esperaba. Pensé que estabas en tu departamento. ¿Y cómo te fue en el cumpleaños de Beatriz? Bien, sin novedades. ¿Me extrañaste? Claro, todos preguntaron por ti. ¿Y tú? ¿Pensaste en mí? Todo el tiempo. Sí. Armando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Ya no quiero. ¿Qué pasa? Tranquila. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Solo ya no quiero estar contigo. ¿Estás bien? Sí. Sí, lo que pasa es que no puedo dormir. No te culpo. Estuvo espectacular. ¿Tú crees? Estuvo increíble. Tenía mucho tiempo que no me sentía tan unida a ti. Te amo. Yo también. ¿Qué? ¿Por qué me ven así? Betty, eres la protagonista del chisme del año. Mana, no te conocemos esas mañas. Jamás lo pensé de ti. ¿Quién te ve con esa carita? Con mi hombre no te vas a meter. Mayday. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero esa no es real. Deberías de estar agradecida de que te hicieron el favor y además te grabaron en video. Porque además créeme que esta es tu primera y última vez. Uy. ¿A dónde va la porn star enamorada? Betty chica, how you doing, sexy? Si quieres terminando de trabajar, vamos tú y yo a hacer un video nuevo a mi casa. ¿Qué te parece? Beatriz Aurora, ¿me explicas ahora mismo qué significa ese video? No vean ese video. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.